Hola, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a seguir estudiando cómo se forman las imágenes cuando tenemos espejos cóncavos, convexos o espejos planos, que no es sino un caso particular de uno de estos espejos en los que le diremos que el radio es infinito. Ya habíamos visto en el vídeo anterior que habíamos encontrado la ecuación para los espejos esféricos, de tal manera que habíamos visto que 1 entre S más 1 entre S' era igual a 1 entre la distancia focal. De tal manera que si a mí me dan a qué distancia se encuentra el objeto, y recordando que la distancia focal es la mitad del radio del espejo, podré determinar dónde se forma la imagen, en qué punto por aquí se está formando la imagen. En este vídeo vamos a estudiar qué características tiene esa imagen. Es decir, yo ahora te voy a dar un objeto, por ejemplo una figura de ajedrez o esas flechitas que estás viendo ahí, que voy a poner delante de un espejo cóncavo, y te voy a preguntar, ¿puedes decirme qué características tiene su imagen? Pues aquí lo que vamos a hacer es un estudio gráfico de ese problema, y vamos a comprobar cómo, usando simplemente dos rayos, podemos dibujar la imagen, y después podemos buscar un tercer rayo que lo único que sirve es de comprobación. Aprovecho para comentarles que en el caso del espejo plano, la R sería infinito, por tanto la distancia focal sería infinita. De tal manera que en el caso particular de los espejos planos, se te va a dar la siguiente circunstancia, que 1 entre S más 1 entre S' es igual a 1 entre infinito, pero claro, 1 entre infinito es 0, esto aquí es 0, y por tanto, conclusión, S' será igual a menos S. Lo que viene a demostrar que en el caso de los espejos planos, la imagen siempre va a ser virtual, va a estar detrás del espejo y a la misma distancia a la que está el objeto. Pues bien, chicos, vamos nosotros a hacer esto ahora. Miren, voy a coger un objeto, este objeto, que puede variar su distancia al espejo. Lo único que tengo que hacer es aquí mover esta flecha y se ve cómo esa distancia va cambiando, y puede también variar su altura. Y vamos a ver cómo, dependiendo de en qué punto me encuentro, formo distintas imágenes. Vamos a empezar poniéndolo aquí, por ejemplo, a 2, y vamos a poner una altura de 1. Bien, ¿qué tengo que hacer? Buscar rayos que sean apropiados, rayos que me sean muy fáciles de dibujar. Por ejemplo, yo sé que todos aquellos rayos que vengan del infinito, ese por ejemplo, ¿qué pasaba con todos aquellos rayos que vienen del infinito y por tanto van a ser paralelos al eje óptico? Sé que cuando se reflejen van a pasar por el foco. De tal manera que la reflexión de este rayo va a ser esta. El rayo que llega paralelo incide en este punto, se refleja y pasa por el foco. Hay otro rayo que es muy fácil de dibujar. Mira, el rayo que pasa por aquí va al centro, como va a incidir perpendicularmente sobre la superficie, se refleja sobre sí mismo. De tal manera que si yo dibujo el rayo que pasa por el centro, míralo ahí, este rayo de luz pasa por el centro, por tanto incide perpendicularmente y se refleja sobre sí mismo. Ya con esos dos rayos yo ya sé dónde se va a formar la imagen. La imagen se va a formar aquí. Aquí se va a formar la imagen, la voy a mostrar para que la vean. Esa es la imagen de ese objeto. Y tal y como les decía, con dos rayos la puedo dibujar. No tienen que ser estos dos rayos. Estos dos rayos, la ventaja que tienen es que son muy fáciles de dibujar. Ahora les mostraré otras posibilidades. Bien, esta imagen, fíjate, cuando el objeto está entre el infinito y el centro, la imagen es invertida, de menor tamaño y es real, puesto que se forma delante del espejo. Es decir, realmente aquí se está formando la imagen. Muy bien, ya tenemos la imagen y ahora podemos elegir un tercer rayo simplemente para comprobar que no me he equivocado. Ese tercer rayo, como acabo de decir, es de comprobación. Por ejemplo, chicos, el rayo que va al foco, miren,
el rayo que sale de este punto pasa por el foco, una vez llega aquí al espejo, ¿cómo se refleja? Pues se va al infinito, por tanto paralelo al eje óptico, que sería esta línea que está aquí, esta. Si habéis hecho bien el dibujo, ese tercer rayo tiene que intersectar a los otros dos donde estaba el punto en común. Evidentemente, si te sale más abajo o más arriba, es que te has equivocado en algo y por tanto tienes que volver a repetirlo. Vuelvo a repetir, solo sirve para comprobar que lo hemos hecho bien. ¿Tenemos que elegir, por ejemplo, este rayo que va al foco? No, podemos elegir otro rayo. Por ejemplo, podemos coger el rayo que saliendo de este punto vaya al vértice, y ya sabemos que tendría que medir este ángulo y sacar el rayo reflejado por debajo. Si es verdad lo que estoy diciendo, ese rayo tiene que pasar por aquí. Vamos a comprobarlo. Voy a dibujar el rayo que va al vértice, véanlo ahí, es ese rayo, y yo ya lo he puesto el que sale por debajo. Miren qué bonito, chicos, efectivamente pasa por ahí. A mí de los 4 rayos este es el que menos me gusta, porque me obliga a tener que estar midiendo este ángulo. Sin embargo, los otros tres es muy sencillito de dibujar. Muy bien, este rayo, como he dicho, que es el que menos me gusta y es el que más trabajo da, lo quito. Vale, lógicamente, si me vengo aquí y elijo la opción de mover, vamos a ver que la imagen se va a ir moviendo. Fíjense que a medida que yo me voy acercando al centro, la imagen también se va acercando al centro y cada vez de mayor tamaño. Detalle importante, chicos, al llegar al centro resulta que la imagen se forma en el mismo sitio, tiene el mismo tamaño y está invertida. Otro detalle importante es el tamaño de la imagen. ¿Cómo se halla el tamaño de la imagen? Pues mira, para hallar el tamaño de la imagen, vamos otra vez a llevarlo aquí, a 2 por ejemplo. Para hallar el tamaño de la imagen, vamos a fijarnos en un detalle. Para ver el tamaño que tiene la imagen, vuelvo y recurro al rayo que va al vértice. Porque si recurro al rayo que va al vértice, su rayo reflejado tiene la particularidad de que estos dos ángulos son iguales. De tal manera que aquí, este triángulo y este triángulo son semejantes. Vamos a escribirlo. Me vengo aquí a la pizarra y lo voy a escribir. Bien, he quitado todos los rayos que ahora mismo no me hacen falta. Y vamos a fijarnos en lo siguiente. Mira, este ángulo θ es igual a este ángulo θ. Esta es la altura del objeto. La pregunta es, si conozco la altura del objeto, ¿puedo hallar la altura de la imagen y prima? Pues sí, porque fíjate en el siguiente detalle. ¿Tú conoces esta distancia? Esta distancia la llamamos S. Pero es que también conoces esta otra distancia. A esta distancia la llamamos S'. De tal manera que si utilizo el triángulo que está encima y digo, dime por favor cuál es la tangente de ese ángulo, la tangente de ese ángulo es I entre S. Lado opuesto entre el lado que toca. Y te digo ahora, con el triángulo que está debajo, con el triángulo pequeñito, dime por favor la tangente de ese ángulo, I' entre S'. Aquí habría que añadir un signo menos, puesto que, como se están dando cuenta, este ángulo está por debajo y por tanto lleva un signo menos. Es decir, lo suyo sería poner aquí un signo menos. Pero bueno, como estamos hablando del tamaño de la imagen, independientemente de la orientación, vamos a dejarlo así. Chicos, ¿verdad que tangente del ángulo es igual a tangente del ángulo? Por tanto, yo puedo escribir que I' entre S' es igual a I entre S. De tal manera que si despejamos, ya sé cómo hallar el tamaño de la imagen. Es S' entre S por I. Habitualmente lo habitual es que vean aquí un signo menos, simplemente para indicar que está por debajo del eje. Pero bueno, que me da igual, puesto que, como les he dicho, lo que yo quiero saber es simplemente cuánto mide esa imagen. Es decir, que ya tú aquí eres capaz, con esta expresión, ya eres capaz de hallar cuánto mide la imagen si yo te digo qué altura tiene. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos... Por ejemplo, vamos a coger
los datos de este problema, tal y como estoy viendo yo aquí, este objeto que está aquí, que tiene un tamaño de 1 centímetro, lo puedo leer fácilmente aquí, 1 centímetro, o aquí donde pone el vector, leer que mide 1, está a una distancia que podemos leer que es de menos 8,5 centímetros. El radio de ese espejo es de 5,5 centímetros en este caso. Y, por tanto, la distancia focal es de menos 2,75. Chicos, ya hemos hecho la construcción gráfica de la imagen. Vamos a hacerlo ahora analíticamente. Utilizamos la ecuación de los espejos esféricos, de tal manera que diré que 1 entre S más 1 entre S' es igual a 1 entre la distancia focal. Consiste en sustituir y me queda que 1 entre la distancia S menos 8,5 más 1 entre S' es igual a 1 entre menos 2,75. Y si despejamos de aquí, resulta que S' vale, pues bien, lo he hecho y queda menos 4,065. Por tanto, S' vale menos 4,065 centímetros. Oye, vamos a ver qué es verdad. Fíjate, de 10,5 a 6,5 que está aquí, hay 4 centímetros, y este fisquitín que estás viendo aquí, ese es el 0,65S. Por tanto está niquelado, vamos, una maravilla. Chicos, pregunta ahora, ¿cuál es la altura I' de esa imagen? Pues acabamos de ver que I' es S' entre S por I. Y sería S' 4,065 entre S 8,5 por la altura I que vimos antes que era 1 centímetro. Pues bien, si hacemos ese cociente nos da menos 0,478. O sea, la altura I es 0,47 centímetros. Ese sería el tamaño de esa imagen. Bien, y vuelvo a repetirlo, nos acaba de quedar que I' vale 0,47 centímetros, o ponemos un signo menos para indicar que está hacia abajo. Oye, fíjate un detalle, mira, ven aquí, mira lo que pone aquí, que ese vector mide 0,47, clavadísimo. Qué alegría dan estas cositas. Vale, les dije antes que a medida que esta flechita se iba moviendo hacia el centro, veíamos que esto llegaba al centro. Y de hecho, cuando estaba aquí en el centro, resulta que la imagen se forma en el mismo sitio y tenía el mismo tamaño. Vamos a comprobarlo. Bueno, que tenga el mismo tamaño es lógico, puesto que como las distancias son iguales a R entre R me da 1, es lógico que sean iguales. ¿Y por qué sé que se va a formar en el mismo sitio? Vuelves otra vez a aplicar la expresión esta de 1 entre S más 1 entre S' es igual a 1 entre F. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cómo le dices tú matemáticamente que la distancia que está en el centro? Aquí pones una R. Ahí pones una R. O bueno, pones realmente menos R. Pero recuerda que F es menos R medios. Pues bien, despejando me queda que 1 entre S' es igual a 1 entre R menos 2 entre R. Y lógicamente, 1 entre S', 1 entre R menos 2 entre R me queda menos 1 entre R. Por tanto, chicos, S' es igual a menos R. Es decir, que si yo te pregunto, ¿dónde se forma la imagen cuando el objeto está en el centro? En el mismo punto. Invertida y del mismo tamaño. Y un detalle curioso, ¿qué le va a pasar a la imagen? ¿Qué le va a pasar a la imagen cuando llega aquí al punto focal? O sea, tú te sigues moviendo, has pasado por el centro, pero ahora llegas aquí al punto focal. Cuando la imagen pasa por el punto focal, ¿dónde se forma la imagen?
Hombre, por lógica en el infinito, porque ya lo sabemos, que cuando los objetos se colocan en el punto focal, la imagen se forma en el infinito. Vamos a ver que es verdad. Vuelvo a hacer lo mismo. 1 entre S más 1 entre S' es igual a 1 entre F. Lo que pasa es que ahora aquí pondré que esto es igual a la distancia focal. Pasa al otro lado restando y queda que 1 entre S' es 1 entre F menos 1 entre F, que es 0, por tanto S' es infinito. Bueno, en este caso habría que poner menos infinito para indicar que está hacia allá. Los rayos salen paralelos y no podemos ver que la imagen se forma. Vamos a comprobar eso con el GeoGebra. Vamos a ver qué pasa con el GeoGebra cuando yo voy moviendo esa flechita y la voy acercando al foco. Pues bien, elijo la opción de mover y fíjense, miren qué maravilla, cuando paso por el foco, efectivamente, por el centro, son iguales, y vean, a medida que me alejo, la imagen sigue siendo invertida, derecha, pero ya pasa a ser de mayor tamaño, y a medida que me voy acercando al foco, veo que cada vez está más lejos, se va haciendo más grande y cada vez más alejada. Vamos a seguir moviendo, la perderemos de pantalla. Perdón, que es aquí. Vean, no se me queda justamente en el foco, seguramente por el salto que le he puesto. Pero se ve, vamos a disminuirlo para que vean dónde está ahora mismo la imagen, miren. Se ve claramente que a medida que me acerco al foco se va hacia el infinito. Pues bien chicos, espero que hayan disfrutado de este vídeo, la verdad es que este tema es súper bonito. Seguiremos en el próximo vídeo. Muchas gracias.